En lo profundo de los Pirineos, en el norte de España, enclavado en las laderas de un valle olvidado hace mucho tiempo, se encuentran los restos esqueléticos de un pueblo que alguna vez fue vibrante. Tragado por el tiempo y el implacable avance del progreso, el pueblo de Escó se erige como un recordatorio inquietante de las vidas vividas y perdidas. Es un lugar congelado en el tiempo, donde los ecos de las risas y la calidez de la comunidad han sido reemplazados por un silencio inquietante. Un silencio solo roto por el viento silbando a través de los muros derruidos y el susurro de las hojas bajo los pies. Esto no es simplemente un conjunto de edificios abandonados. Es un lugar donde el velo entre el pasado y el presente se siente delgado, donde los susurros de historias olvidadas parecen persistir en el aire. Algunos dicen que el pueblo está embrujado. Hablan de figuras sombrías que se mueven entre los edificios y voces incorpóreas que lleva la brisa. Ya sean simplemente historias contadas para mantener alejados a los visitantes o algo más, una cosa es segura: Escó guarda un misterio que te atrae. Este es un lugar que pide ser explorado, que se desentierren sus secretos y se cuenten sus historias. Es un lugar donde el pasado se extiende para tocar el presente, ofreciendo una visión de una forma de vida desaparecida. Es un lugar al que no me puedo resistir. El viaje a Escó no es para los débiles de corazón. Dejando atrás las carreteras pavimentadas y las comodidades modernas, un solo camino serpentea a través de la belleza indómita de los Pirineos. El aire se vuelve denso con el aroma a pino y tierra húmeda a medida que el camino sube más alto, y el mundo exterior se desvanece con cada kilómetro que pasa. Esta es una tierra que el tiempo olvidó, donde la naturaleza reina suprema y los únicos sonidos son el canto de los pájaros y el crujido de la grava bajo las ruedas. A medida que el pueblo aparece a la vista, parece casi un espejismo. Un grupo de edificios de piedra en ruinas, con sus techos de terracota derrumbados hace mucho tiempo, se yerguen como centinelas contra el telón de fondo de las majestuosas montañas. El tiempo parece detenerse aquí. El mundo moderno con su ajetreo y bullicio se siente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El silencio es ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestros propios pasos. Escó fue una vez un pueblo próspero, hogar de generaciones de familias que vivieron y trabajaron la tierra. El pueblo fue mencionado por primera vez en documentos que datan del siglo XI, y durante siglos, la vida aquí giró en torno a la agricultura y la ganadería. Los aldeanos vivían en armonía con su entorno, sus vidas intrínsecamente ligadas a los ritmos de la naturaleza. Pero el progreso, como suele ocurrir, tuvo un costo. En la década de 1950, se elaboraron planes para construir una enorme presa cerca, la presa de Yesa. Esta presa, se prometió, traería electricidad y riego muy necesarios a la región. Pero también significaría el fin de Escó. El pueblo estaba ubicado dentro de la zona de inundación del embalse propuesto, y en 1960, los aldeanos se vieron obligados a abandonar sus hogares ancestrales. Las aguas subieron, y Escó desapareció bajo la superficie. Su recuerdo se mantuvo vivo solo en las historias contadas por aquellos que se vieron obligados a huir. Pero la historia no terminó ahí. Años de sequía han provocado que los niveles de agua en el embalse retrocedan. Y hoy, el pueblo fantasma de Escó ha resurgido de su tumba acuática. Caminar por las ruinas de Escó es como retroceder en el tiempo. Los restos esqueléticos de las casas, sus interiores expuestos a los elementos, insinúan las vidas que alguna vez se vivieron dentro de estos muros. Un implemento agrícola oxidado yace olvidado en lo que alguna vez fue un patio, un conmovedor recordatorio del pasado agrícola del pueblo. La iglesia de San Miguel, con su campanario todavía apuntando hacia el cielo, se erige como un testimonio de la fe de los aldeanos, incluso frente a tal agitación. Pero es el silencio lo más inquietante. Es un silencio que parece vibrar con historias no contadas,
Un silencio que amplifica cada crujido y gemido de las estructuras que se derrumban. Los lugareños hablan de sucesos extraños en el pueblo, de ruidos inexplicables y sombras que parecen moverse independientemente. Algunos susurran sobre la sensación de ser observados, de una presencia invisible que los sigue a través de las ruinas. Si estas historias son ciertas o simplemente producto de imaginaciones hiperactivas, es un tema de debate. Pero no se puede negar que hay una cierta atmósfera inquietante que impregna el pueblo. Una sensación de que no estás solo. Quizás sea el peso del pasado, los recuerdos de las vidas vividas y perdidas dentro de estos muros. O quizás sea algo más. El silencio de Escó es pesado. Habla de pérdida y desplazamiento, de una forma de vida extinguida. De pie en las ruinas de la iglesia, casi puedo oír los ecos de las oraciones susurradas en la oscuridad. El alegre repique de las campanas celebrando una boda o un nacimiento. Ahora solo el viento responde a mis llamadas, formando remolinos de polvo por el suelo de piedra agrietado. Mirando los restos de las casas, no puedo evitar imaginar a las familias que alguna vez vivieron aquí. Los imagino acurrucados alrededor del fuego, compartiendo historias y risas, sus vidas entrelazadas con los ritmos de las estaciones. Su desplazamiento, su éxodo forzado de este valle, fue una tragedia, un testimonio de la mano a menudo cruel del progreso. La palabra recuerda está escrita en una pared desgastada, un crudo recordatorio para nunca olvidar. Y de hecho, debemos recordar a la gente de Escó, sus vidas y sus pérdidas. Debemos recordar las lecciones de su sacrificio, la importancia de preservar nuestra historia y nuestro patrimonio. A pesar del aire de melancolía que se cierne sobre Escó, hay un destello de esperanza para el futuro. Se están realizando esfuerzos para preservar lo que queda del pueblo, para transformarlo en un monumento a su gente y un recordatorio del costo humano del progreso. Ya se ha comenzado a limpiar los escombros y estabilizar algunas de las estructuras. Hay planes para crear un museo, un lugar donde los visitantes puedan aprender sobre la historia de Escó y las vidas de sus antiguos habitantes. La esperanza es que al preservar los restos físicos del pueblo, también podamos mantener viva su memoria. Es una tarea desalentadora, pero impulsada por un profundo respeto por el pasado. La gente de Escó, aunque se haya ido, merece ser recordada. Su historia, aunque trágica, es un poderoso recordatorio de la importancia de la comunidad, del patrimonio y de la fuerza perdurable del espíritu humano. Las ruinas de Escó se erigen como un inquietante recordatorio del pasado, un testimonio del poder perdurable de la naturaleza y del paisaje siempre cambiante de la historia humana. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde los ecos del pasado susurran en el viento. Pero es más que un conjunto de edificios en ruinas. Es una invitación a recordar, a reflexionar sobre las vidas vividas y perdidas, y a aprender de los errores del pasado. La historia de Escó no es solo una tragedia local. Es una historia universal del progreso y su precio, de la pérdida y la resiliencia. Al estar en medio de las ruinas, siente el peso de la historia, escucha el silencio y recuerda. Recuerda a la gente de Escó, sus risas, sus lágrimas, sus sueños. Recuerda su sacrificio. Y recuerda que el progreso, aunque necesario, nunca debe ser a expensas de nuestra historia, nuestro patrimonio o nuestra humanidad. Mientras estoy en las afueras de Escó, con el sol poniéndose detrás de los picos de los Pirineos, proyectando largas sombras sobre las ruinas, no puedo evitar la sensación de que este lugar aún guarda secretos. Secretos enterrados bajo los escombros, susurrados en el viento, grabados en las mismas piedras. Las historias de lo paranormal, aunque intrigantes, son solo una pequeña parte del misterio que rodea este lugar. El verdadero misterio reside en las vidas de las personas que una vez llamaron hogar a este pueblo. ¿Cuáles eran sus esperanzas y sueños? ¿Qué historias contaban alrededor de sus hogares?
¿Qué sabiduría poseían que se ha perdido en el tiempo? Estos son los secretos que creo que Sko guarda celosamente. Secretos que tal vez nunca descubramos por completo. Pero al tratar de comprender este lugar, al escuchar sus susurros y honrar su memoria, tal vez podamos comenzar a juntar los fragmentos de un pasado olvidado. Y al hacerlo, tal vez podamos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre el poder perdurable del espíritu humano, y sobre la importancia de apreciar los lugares y las personas que nos precedieron. Madame Oscurité, que la noche nos guía.